El señor del tiempo ha llegado a Skibidi Toilet Multiverse. En este video te mostraré los secretos que quizás no viste del episodio 44 de Skibidi Toilet Multiverse. Por eso ponte cómodo y quédate hasta el final del video. Bueno, al principio podemos ver a estos personajes correr: a la TV Woman, a la Camera Woman, a la Drill Woman, a la Speaker Woman, a Large TV Man y entre otros. Y aquí podemos ver que se empiezan a pelear con los Skibidi Toilet. Y ahí podemos ver cómo se empiezan a disparar. Y ahí podemos ver al Drill Man de élite. Sí, ahí podemos ver cómo justo se tira encima de ese Skibidi Toilet que era un mutante. Y ahí podemos ver a ese Large Pencil Man. Y ahí podemos ver que le tira lápices a esos Skibidi Toilet. Y ahí justo le entierra una especie de cuchillo a este Skibidi Toilet en el ojo. Y ahí podemos ver a la Speaker Woman que le pega a esos dos Skibidi Toilet. Y ahí podemos ver cómo todos estos personajes empiezan a correr, ya que están yendo a un lado. Y ahí podemos ver que empiezan a volar. Sí, se van ahí a volar para subir. Y ahí podemos ver cómo todos estos personajes se van. Y ahí podemos ver al Assassin Drill Man, que es de élite, que se engancha del Large Pencil Man. Y ahí podemos ver cómo sube. Entonces ahí podemos ver a este Pencil Man que se sube en el hombro del hombro. Y ahí podemos ver cómo se pone. Y ahí se quedan mirando. Y ahí podemos ver a todos ellos que empiezan a volar. Y ahí podemos ver al Dark Speaker Man, que sigue vivo en este universo, obviamente. Y ahí podemos ver cómo cae y le pega a ese Skibidi Toilet, que tiene una especie de máscara. Y atrás hay otro Skibidi Toilet mutante. Y ahí podemos ver que rápidamente se agacha y le pega en la pierna y lo deja, malherido. Después viene el cameraman destapacaños, que le tira su destapacaños para hacerle más daño. Y ahí viene la TV Woman, que empieza a atacar a este Skibidi Toilet. Y ahí vamos a ver cómo esquiva, la agarra y esta saca su cabeza y le empieza a disparar y pone esa cara de enojada. Y ahí podemos ver a la Drill Woman que empieza a disparar, ¿ya? Entonces rápidamente dispara para destruir a este Skibidi Toilet. Podemos ver que rápidamente está bien mal herido y estas empiezan a escapar. Y ahí podemos ver cómo escapan, que viene este Large Cameraman, que es bastante grande, y al parecer las woman son bastante chicas. Entonces ahí podemos ver este Skibidi Toilet que cae y rápidamente, obviamente le sonríe. Y estas se empiezan a preparar para dispararle. Y viene el Large Pencil Man y este Assassin Drill Man, que le pega a este Skibidi Toilet. Y podemos ver al Large TV Man que dice: vamos a rodar. Que esta frase lo dice Optimus Prime, seguramente hace referencia. Y ahí podemos ver que justo le dispara a estos tres Skibidi Toilet que son mutantes. Y rápidamente protege de este ataque que hicieron. Y rápidamente el Large Crockman y la Croc Woman le disparan para que se queden congelados en el tiempo y no se puedan mover, y así aprovechan a atacarlo. Y rápidamente avanzan estos. Sí, avanzan. Y podemos ver cómo avanzan y se quedaron esos Skibidi Toilet pegados. Ahí podemos ver cómo caen las dos Woman y el Assassin Drill Man, ya. Rápidamente podemos ver que somos la Pop Camera Woman al parecer, o el Pop Cameraman destapacaños. No, somos la Camera Woman. Y ahí podemos ver que está mejorada y podemos ver que mira a los otros personajes y rápidamente se va volando. Y estos también hacen lo mismo, pero el Assassin Drill Man no hace eso, ya que es mucho más Sigma y se va por el elevador. Sí, por este ascensor, y se va. Mientras los otros se comen todos esos detalles de disparos, ya que obviamente lo van a empezar a atacar. Mientras, obvio, el Assassin Drill Man se va todo tranquilito. Y ahí podemos ver cómo empiezan a atacar. Sí, empiezan a atacar estos Skibidi Toilet o estos rayos láser. Entonces podemos ver a todos estos personajes. Ahí podemos ver el cameraman de destapacaños, que está mejorado.
Y ahí podemos ver que le dispara estas especies de misiles, ya que esos están atacando a los personajes, a los cameramans y al Lars TV Man, y a todos los que están allí. Y ahí podemos ver al Assassin Dirman que está todo tranquilito. Sí, ya obviamente no se come todos esos detalles de disparos, y así se va tranquilo, ya que es un tío de chill de cojones. Entonces ahí rápidamente se va a la Speaker Woman, que empieza a atacar. Y bueno, ahí podemos ver que hay una explosión. Y bueno, ahí podemos ver que hay un humo negro. Y ahí podemos ver que el Assassin Dirman hace ejercicio. Sí, así de Sigma es. Y ahí podemos ver a todos esto, bastante humo negro. Y bueno, podemos ver a Lars TV Man. Y ahí podemos ver como todos los personajes terminan llegando al destino. Y el Assassin Dirman que está corriendo. Y ahí podemos ver a Lars TV Man, a la TV Woman y a esos Skibidi Toilet que lo están esperando. Ahí podemos ver que le dispara y ahí podemos ver ese láser que está atacando. Y el Speaker Man lo ataca y lo rompe. Y ahí podemos ver a este Lars TV Man que está mejorado. Y rápidamente el Lars Pencil Man los protege, ya que crea escudos y así se protegen de estos rayos láser. Y ahí podemos ver al Dark Speakerman y el Destapacaños, que empiezan a atacar estas especies de misiles, ya que son unas máquinas que disparan a estos personajes. Y obviamente hay que destruirlas para pasar tranquilos y que ninguno de estos personajes se queden tiesos. Pero ahí podemos ver a la Street Woman que empieza a atacar. Y podemos ver que ataca a esos dos Skibidi Toilet mutantes que se caen. Y ahí podemos ver a ese otro Skibidi Toilet mutante, que bueno, se queda tieso por el Assassin Dirman, que rápidamente cae y donde la Drill Woman. Y ahí podemos ver que se queda mirando a un lugar fijamente y hacia la TV Woman que está escapando de todo esto, de estos rayos láser y todas estas explosiones. Y dice, bueno, este no es un lunes normal, es decir, en el día que están ahí pasando es lunes. La verdad que este es un detalle bien importante y bien, wow, que nadie sabía. Y ahí puedo ver ese Skibidi Toilet y se salva de esa, ya que el Assassin Dirman lo salva, ¿ya? Entonces ahí podemos ver a este Skibidi Toilet que empieza a atacar y la Speaker Woman la esquiva. Y rápidamente empiezan a atacar a este Skibidi Toilet hasta que se quede tieso. Entonces rápidamente alguien salva al Speakerman y empiezan a atacar a este Skibidi Toilet. Y ahí podemos ver al Large Crockman, ¿ya? Entonces ahí podemos ver que apunta hacia allá. Y ahí podemos ver eso, que es una especie de base o laboratorio. Y ahí podemos ver que se miran la TV Woman y el Assassin Dirman. Y rápidamente van hacia esa base. Y ahí podemos ver a la Drill Woman que le pega a este Skibidi Toilet hasta dejarlo tieso. Podemos ver que hay mucho fuego y rayos láser y le dispara a otro Skibidi Toilet. El Assassin Dirman la llama para que vaya a esa especie de laboratorio y ella lo sigue. Rápidamente podemos ver que se empiezan a correr hacia ese laboratorio. Ya trae mucho fuego y rayos láser. Y ahí podemos ver que bueno, van a esa puerta y podemos ver este Skibidi mutante que los espera con una especie de palo. Y estos se quedan sorprendidos. Y este es el mismo que vimos en el episodio 20 de esta serie. Y este se sorprende al ver a la Drill Woman. Y esta rápidamente la mira y va hacia él para pegarle. Y lo que hace es botarlo al vacío. Y ahí podemos ver que cae y hace un grito de meme. Y ahí podemos ver cómo se cae. Podemos ver que suben al ascensor y llegan a una especie de laboratorio. Podemos ver que hay muchas cosas aquí, de cosas de laboratorio. Entonces podemos ver que está bien vacío. Y ahí podemos ver esa especie, no sé de qué es. Y ahí podemos ver que empiezan a ver esas computadoras. La TV Woman baja y hay un Skibidi Toilet científico esperándola. Justo le iba a enterrar eso, pero viene el Assassin Dirman y lo termina dejando tieso. Y bien, y justo se teletransportan más Skibidi Toilet, pero él dice que vayan hacia las computadoras. Y ellas obviamente se van hacia allá. Y rápidamente se empieza a pelear. Y dice, tal como predije, la TV Woman dice eso. Parece que no podemos hackear esta fortaleza. Y podemos ver que se pelean.
a menos que matemos al verdadero G-Toilet. Y ahí puedo ver al Assassin que se pelea con este escritor. Si tan solo pudiéramos sacarlo de su caparazón. Y se pone a pensar igual que la Trigger Woman. Y espera, dice la Trigger Woman. Aquí está su ubicación. Y dice... Y ahí dice, está cerca del núcleo. Y rápidamente la ve y dice, y hay una entrada desde el exterior. Y ahí está el Assassin Dirman, lo suficientemente grande para que entren los titanes. Y rápidamente este obviamente espera y se va a pelear con los Skibidi Toilet. Dice, genial. La abriré. Y se pone en modo caótico, en modo pensativa. Y aprieta ese botón. Y rápidamente podemos ver al Assassin Dirman. Y rápidamente la Trigger Woman dice algo que bueno, oh Dios mío, y ahí se pone esa carita y la Trigger Woman se enoja. Entonces podemos ver que ellos se van, ya, y rápidamente se van y siguen al Assassin Dirman. Y ahí podemos ver esa base. Y podemos ver que dice previamente en el episodio 39 parte 3. Podemos ver al Titán Cámara que está enojado y elimina ese Skibidi Toilet y lo manda a volar. Y rápidamente pone una mano ahí y pone la otra ahí para eliminar a Leon, sí, a este Skibidi mutante. Y rápidamente lo mira muy enojado y lo aplasta, pero algo pasa y se para el tiempo y no se termina muriendo. Y ahí puedo ver que dice, oh, ya que se sorprende porque pensó él que está muerto. Y dice, y rápidamente él dice, qué extraño, estaba bastante seguro que me iba a morir. Y esto se lo dice a sus compañeros mutantes. Dice lo mismo para Billy y William. Pero luego una persona con cabeza amarilla nos salvó. Y se teletransporta a este TV Man. Que bueno, apareció en una de las escenas secretas. Y dice, ¿tú quién eres? Y lo dice William. Y dice, relájate. Dice, solo estoy aquí para entregar un mensaje. Este lo vimos en una de las escenas extra. Y dice, tu comandante necesita ayuda. Juntos con el hombre 09. Y algo pasa atrás. Los alienígenas los matarán a ambos si no te unes a ellos de inmediato. Y ahí se queda en silencio y dice, pero no eres lo suficiente. Y rápidamente chasquea los dedos y aparecen esos dos Skibidi Toilet. Y dice, tendrás otra oportunidad de demostrar tu fuerza juntos. Sus fuerzas juntos, ya le dice a estos Skibidi mutantes. Aparece el Skibidi Nemesis y este otro Skibidi Toilet, ya que es medio mutante. Y ahí estos se quedan mirando. Dice William, espera. Y dice, ¿tú eres quien nos salvó? Y aparece Dom Studio, el que tiene un símbolo de color amarillo en la cabeza. Y rápidamente ese es un recuerdo. Y dice, eres tú. Y esto lo dice un cambiaformas. Ya eres tú un cambiaformas. Y rápidamente él se sorprende y dice, ah, vamos, no tenías que arruinarlo tan pronto. ¿Ya? Y trabajé en mis líneas, ¿sabes? Esto lo dice Dom Studio. Y mi primera entrada. Y rápidamente alguien la empieza a llamar. Y dice, oh Dios, es Aiza. Y dice la Large Crow Woman. Ya, está bien, el de reloj. Ya ahí se transforma en este Drillman. No, el del reloj. Y ahí puedo ver que se transforma en el señor reloj. Y dice, sí, mucho mejor. Bueno, hola, ha llegado al señor reloj. Y esto lo dice él. Y dice, lamentablemente está ocupado con un lío multiversal. Si tu problema es urgente, por favor deja un mensaje. Y estos se quedan mirando sorprendidos. Tantas cosas pasando. Y se teletransporta. Y dice, oigan chicos. Y le dice a estos Skibidi Toilet. Y dice, escúchenme.
háganme un favor y ayuden a su comandante, ¿de acuerdo? No quiero hipnotizarlos ni nada, así que adiós. Y se teletransporta y se va. Y estos se quedan sorprendidos, ya que no entendieron absolutamente nada. Y esto, bueno, dice ella, ok, ¿qué demonios fue eso? Y el Billy dice, el cerebro de Billy no está funcionando. Y esto le dice, y después dice, ¿debería golpearlo? No lo hagas, la dice su amiga. Y este Skibidi le dice, no más perder el tiempo. El Skibidi Nemesis lo habla y dice, el comandante necesita nuestra ayuda. ¿Ya? Y este lo dice el Skibidi Nemesis. Y Leon, este Skibidi mutante, dice, bueno, supongo que no podremos tomarnos un descanso pronto. Bueno, la verdad que todo esto está bien épico, pero tocará que esperar al episodio 45 de Skibidi Toilet Multiverse. Pero, ¿qué opinas de este episodio? ¿Te gustó? Déjamelo saber en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos, así me apoyarías un montón. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Chao, chao.